agresivos en los rodamientos. Desmonte la culata, el cilindro y el pistón con sus respectivas guías y empaques. Realice las inspecciones necesarias en cada una de estas partes y compare con las medidas y límites de servicios en los manuales de servicio técnico. Mida la tolerancia del extremo del anillo del pistón. Luego tome la medida del pistón. Utilice el calibrador de laminillas y el micrómetro para esta operación. Desmonte la bomba refrigerante y retire el empeler en el sentido de las manecillas del reloj. Continuemos con el desensamble de la carcasa derecha. Desconecte las mangueras de refrigerante de la carcasa. Remueva los 8 pernos que la sujetan y remueva la carcasa. Desmonte la volante utilizando un sujetador con referencia H6072100 y un extractor con referencia A120E00003. Retire los 2 engranajes del motor de arranque y la bomba de lubricación con su respectiva cadenilla. Realice la inspección necesaria a estas partes y compare los límites de servicios en los manuales. Para la separación del cárter, primero desmonte el motor de arranque y luego remueva el perno de la guía del tensor de la cadenilla de distribución. Remueva los 3 pernos de sujeción del cárter derecho y levante la carcasa. Nunca utilice un destornillador como palanca para separar las superficies de los cárter. Luego desmonte el cigüeñal y realice una buena inspección y tome las medidas correspondientes. Tenga presente reemplazar los retenedores y rodamientos para garantizar una buena reparación. Recuerde que todos los sistemas mecánicos necesitan inspección y mantenimientos periódicos. Los manuales de servicio en sus tablas de mantenimiento indican cuándo es necesario inspeccionar cada sistema. Suspensión delantera. Para el mantenimiento de la suspensión delantera, retire el tornillo ubicado en la parte superior del tubo telescópico. Retire el resorte interno de la suspensión delantera. Mida la longitud L, libre del resorte. Drene el aceite de cada una de las botellas. Utilice aceite hidráulico SAE 10. Retire el perno hexagonal ubicado en la parte inferior de la botella. Utilice la herramienta especializada, sujetador interno de acople, para aflojar el perno hexagonal. Referencia 37183006 y referencia 37183011. Desmonte el telescopio e inspeccione dobladura, daño o desgaste del tubo amortiguador. Retire el tubo de asiento de compresión. Desmonte el guardapolvo e inspeccione desgaste o daño en el sello de aceite. Retire el pin de sujeción del retenedor. Desmonte el retenedor. Utilice la herramienta para desmontar retenedores. Retire el buje interno del telescopio. Inspeccione todos los componentes y reemplácelos en caso de ser necesario. Filtro de aire. Es el elemento encargado de purificar todo el aire que necesita el motor para su buen funcionamiento. Mezcla aire y gasolina, atrapando las partículas más pesadas y evitando así desgastes prematuros o daño en las piezas internas del motor, bielas, pistón y anillos. Un filtro de aire sucio o mal instalado le puede causar serios problemas a la moto, ocasionándole desde el mal funcionamiento de la máquina hasta la pérdida total del motor. Para el mantenimiento se debe sacudir el papel microfiltrado en sentido contrario de succión, pero no es recomendable aplicar aire a presión ya que dañaría los microfiltros. Sistema eléctrico. A continuación le presentamos el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos junto con los diferentes métodos de diagnóstico en la solución de problemas. El sistema eléctrico y electrónico es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los modelos de scooter. Realice atentamente su conexión y diagnóstico para asegurarle al cliente una motocicleta de alta calidad. Por las características de diseño con las que cuentan las scooter, encontraremos diferencias importantes en comparación con otros modelos de motocicletas. Por esto, le presentamos los diferentes circuitos y las características principales en las scooter Kymco.
Por las condiciones de diseño, las scooters poseen unos carenados que deben ser removidos al momento en que se requiera realizar algún chequeo. Recuerde que el manual de servicio es la herramienta más importante a la hora de diagnosticar los diferentes circuitos, los planos eléctricos. Los procedimientos de diagnóstico y los valores de medida son invalorables. Los sistemas eléctricos se deben diagnosticar trabajando. Para empezar, protéjase adecuadamente, utilice los implementos de seguridad necesarios para este proceso y organice los instrumentos y herramientas con las que necesita trabajar. Manual de servicio y multímetro. Los siguientes cables son utilizados en todos los circuitos. Masa sería verde, positivo de batería antes del switch principal equivale a rojo, alimentación de corriente directa de batería después del switch principal sería negro. Sistema de carga. El sistema de carga es el responsable de sostener la carga de la batería y de alimentar las demandas de corriente en la moto después de ser encendida. Este sistema es de vital importancia, ya que de este se deriva el buen funcionamiento de los demás circuitos en la moto, como el sistema de encendido, el sistema de luces y el sistema de arranque. Por esto es muy posible que inconvenientes en diferentes circuitos se presenten por un mal funcionamiento en el sistema de carga. Diagnóstico del sistema de carga. La batería es el componente más indispensable en el funcionamiento del sistema de carga. Esta debe encontrarse en perfectas condiciones y su voltaje mínimo en vacío debe oscilar entre los 12.7 voltios. Para verificar el óptimo funcionamiento del sistema de carga, debe encender la motocicleta. Utilice el multímetro en la escala de voltios de corriente directa y mida el voltaje del sistema. Debe oscilar entre los 13 voltios de corriente directa a 1450 más o menos 50 revoluciones por minuto. Y a las 5000 revoluciones por minuto debe oscilar por los 14.65 voltios de corriente directa. Con esta prueba está asegurando el desempeño óptimo del sistema de carga y por consiguiente de los demás sistemas que se alimentan del sistema de carga. En caso de que los valores no se encuentren entre los correctos, debemos diagnosticar el sistema de carga. Las bobinas con las que cuenta el sistema de carga son las encargadas de convertir el campo magnético en corriente eléctrica alterna. La moto Kymco Beta-Wind cuenta con un sistema de carga trifásico, respondiendo así a las necesidades de corriente eléctrica. Este está compuesto por unas bobinas de campo tipo trifásico que envían la corriente alterna hacia el regulador rectificador. La moto Kymco Agility City 150 tiene una bobina de tipo bifásico, capaz de enviar la cantidad de corriente suficiente al regulador rectificador. La moto Kymco Agility 125 cuenta con la bobina monofásica y suministra corriente alterna al regulador rectificador. Continúe con la inspección de la resistencia de la bobina de carga. Para realizar este diagnóstico, el multímetro debe estar en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios. Ubíquese en el conector del regulador rectificador y verifique la resistencia de la bobina de carga entre los tres cables. La resistencia debe encontrarse entre 0.6 a 1.6 ohmios. Para el caso de la Kymco Agility City 150, se debe verificar la resistencia entre los cables amarillo y rosado. El rango debe estar entre 0.1 a 1 ohmios. Para el caso de la Kymco Agility 125, verifique la resistencia entre los cables blanco y verde. Para la inspección del voltaje que genera las bobinas trifásicas del sistema de carga, el multímetro debe estar en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Ubique las puntas del multímetro en las puntas de los cables amarillos para hacer la medida. Cuando el motor se encuentra en la mínima, alrededor de las 1450 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 20 más o menos 5 voltios de corriente alterna. Cuando el motor se encuentra en aceleración, alrededor de las 4000 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar cercano a los 50 voltios de corriente alterna. Para el sistema bifásico de la Kymco Agility City 150, el voltaje se debe medir entre los cables amarillo y rosado.
Para el sistema monofásico de la Kymco Agility 125, el voltaje se debe medir entre